molestia, el UDI causó la petición del ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, para que la Comisión de Constitución pusiera en tabla la discusión del proyecto de acuerdo de vida en pareja. La iniciativa busca regular las uniones entre homosexuales. Para ahondar en este tema nos acompaña el diputado de la UDI, Arturo Esquella. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Diana, buenos días. Bueno, lo primero que gustaría saber, usted señaló ayer que esto era hacerle un cariñito a Pablo Simonetti y que el gobierno no debía estar preocupado de estos temas. ¿Por qué genera tanta molestia este acuerdo, este proyecto enviado por el Ejecutivo, que esperan que tenga una tramitación luego? No, yo pienso que este proyecto tiene que seguir su tramitación normal. Ya está en tabla, digamos, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Que el gobierno nuevamente altere, digamos, el proceso natural de la tramitación, poniéndole urgencia, yo creo que es un error. Y lo que decía Pablo Simonetti, en el fondo es un mensaje más bien al gobierno. Yo a lo que apuntaba es que cada vez que cuando se patalea fuerte de alguna organización, agrupación, inmediatamente el gobierno tiene que reaccionar poniéndole urgencia a los proyectos, o peor aún, mandando proyectos de ley que no necesariamente representan el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos. ¿Por qué cree usted que no representan el sentir? Hemos visto movilizaciones por parte de distintos grupos que finalmente señalan que debiese haber una regulación, por lo menos que se discuta el tema, que existe algo que proteja los derechos de las personas que quieren contraer un vínculo. No desconozco que para un grupo es tremendamente relevante, y en eso está la Fundación Iguales, está el Móvil H. La verdad, bueno, por cierto que para ellos es tremendamente significativo y están haciendo su trabajo, están haciendo muy bien la pega en el sentido de poner este tema en tabla, pero nosotros tenemos que de alguna manera ir a ver qué es lo que dijo el presidente de la República cuando estaba en campaña, porque yo no voy a desconocer, y en la UDI no se desconoce de que este tema se puso en el debate en la misma campaña cuando Exacto. El presidente estaba, digamos, mostrando cuál iba a ser su programa de gobierno. Pero hay que acordarse bien que el presidente no hablaba de homosexuales, hablaba de la unión de hecho que se da entre 2 millones de personas, mostraban algunas imágenes de personas del mismo sexo que tienen distintas, digamos, complejidades o dificultades en su relación, y nosotros en la UDI, una vez ya iniciado el gobierno del presidente Piñera, abordamos el tema, hicimos una comisión especial, nos dimos el trabajo de analizar cada uno de los puntos que perfectamente se podrían abordar desde el punto de vista de la legislación para hacer más fácil la vida de esas 2 millones de personas y también de los homosexuales que viven en pareja, que tienen, digamos, en la vida diaria, en la administración de los bienes, en la liquidación de los bienes en común. En esos temas nosotros no tenemos ningún problema. Lo único que pedimos, y es parte de lo que nosotros creemos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y eso no tiene que cambiar. Pero este proyecto habla de un acuerdo de vida en pareja, no habla de matrimonio. ¿Cuál es la reticencia o por qué existe tanta molestia o no existe apoyo a este proyecto por parte de ustedes? Si no se habla de matrimonio, se hace la distinción, de hecho. El nombre, la verdad, es bien poco relevante. El tema es que se mete en el ámbito del matrimonio. Para nosotros es complejo que una persona pueda... ¿Qué ámbitos, diputado, de las regulaciones estamos Exacto. hablando? Porque justamente lo que busca es que, por ejemplo, el tema de las herencias, el tema de la salud, de previsiones, tengan una regulación. Eso nosotros lo compartimos. El asunto relevante y significativo, y a diferencia de lo que nosotros propusimos, nosotros hablábamos de un pacto de asistencia recíproca que se basa en la cohabitación, en el vivir, digamos, por un tiempo determinado, dos personas, sean heterosexuales, homosexuales, amigos, parientes que les tocó vivir juntos, a diferencia, digamos, de este proyecto de acuerdo de vida en pareja, que habla de una relación afectiva. Y nosotros creemos que cuando se habla de una relación afectiva, estamos entrando al ámbito del matrimonio, y hay que recordar que la relevancia jurídica que tiene el matrimonio nace precisamente que entre la unión de un hombre y una mujer pueden nacer nuevas personas que ante los ojos del Estado son nuevos ciudadanos, y por eso precisamente se regula. O si no, tendríamos que entrar en la lógica de empezar a regular incluso hasta los pololeos, algo un poco absurdo, yo creo. Ahora, ¿qué les parece a ustedes cuando, por ejemplo, por parte de estos grupos que justamente buscan una mayor igualdad respecto de los derechos de los homosexuales, señalan que ustedes son un partido homofóbico? A mí, sinceramente, me duele, Viviana. Yo creo que da pena, es grave. De hecho, que por el solo hecho de no pensar distinto, inmediatamente te tiren a la pared acusándote de esa manera. En lo personal, y no conozco en la UDI personas que tengan un nivel de fobia a un segmento determinado de las personas. Nosotros trabajamos para las personas. Nosotros no creemos que se le tiene fobia a los menores de edad cuando se dice que podrán participar en una elección los mayores de 18 años. Eso no es tener fobia a las personas que quedan fuera de una legislación determinada. Simplemente vamos a la institución, que en este caso es el matrimonio,
matrimonio, que establece dentro de sus requisitos objetivos, no discrimina arbitrariamente a ninguna persona, el que cumple los requisitos se puede casar, que tiene que ser entre un hombre y una mujer, por una razón súper simple, porque de la unión de un hombre y una mujer pueden nacer nuevos ciudadanos, y eso es lo relevante desde el punto de vista jurídico. Diputado, queremos abordar otros temas, pero me gustaría que corto usted también me comentara si es que en este caso, respecto a este acuerdo de vida en pareja, debe haber libertad como se le entregó, por ejemplo, a los diputados de Renovación Nacional, o debe haber una orden de partido para votar de forma en conjunta respecto a este tema. No, por cierto, libertad. Acá hay, y son algunos de los puntos en que nosotros tenemos diferencia. Te recuerdo que nosotros hace algún tiempo propusimos un pacto de asistencia recíproca y que tiene, digamos, muchas cosas en común con este proyecto que se está tramitando en el Senado. La verdad es que van a haber muchos puntos que yo mismo voy a estar de acuerdo con regular y con avanzar, pero en lo que se refiere a la relación de afectividad, acercándolo a lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, es muy probable que la inmensa mayoría de la UDI vote en contra. Perfecto. Vamos a hablar de otro tema, diputado, porque ustedes han presentado también ciertas indicaciones a esta llamada ley Hinspeter, que sanciona o busca de alguna forma entregar algún tipo de penalidad a los desórdenes públicos. Principalmente una de las críticas que hay a esta ley es que se señala que esto puede criminalizar el convocar a una movilización. También se llamaba, por ejemplo, y se señalaba que podía también entregarle algún tipo de pena a quienes, por ejemplo, hacían la toma de un colegio. ¿Esos puntos se abordan dentro de estas indicaciones que han presentado ustedes? Está totalmente abordado, la presentamos hace 2 semanas, está para votación el miércoles en la Comisión de Seguridad Ciudadana. La verdad es que nos hacemos cargo de todas las falencias que tenía el proyecto original del Ejecutivo. Distinguimos entre lo que es, digamos, una toma, un saqueo, la interrupción de los servicios públicos, como por ejemplo el corte de energía eléctrica, las barricadas, en fin, todo eso en el proyecto del Ejecutivo, el original. La verdad es que no se establecía bien en cuales se pedía o se exigía la concurrencia de fuerza en las cosas, de violencia o intimidación en las personas. Hoy día la indicación es lo suficientemente clara. Por cierto que esto va a marcar un antes y un después, eso no lo desconocemos. Nosotros creemos de que incluso velando por el que se desarrolle como corresponde el legítimo derecho a manifestarse, es importante el castigar severamente a las personas que no saben manifestarse pacíficamente. ¿De ahí cómo se va a establecer la diferencia, por ejemplo, cuando se cometen algún tipo de saqueo, de desmanes? Porque finalmente la crítica era que alguna persona que estuviese participando pudiese ser también y estar involucrada dentro de los sancionados cuando tal vez lo estaba haciendo de forma pacífica o estaba teniendo una expresión política legítima. No, expresarse legítimamente no hay ningún problema. Nuestro problema, o el problema, digamos, desde el punto de vista del tipo penal, pasa cuando se empieza a afectar el derecho del resto, los derechos, digamos, de los demás, que en términos generales son las personas que viven en los lugares donde se desarrollan estas manifestaciones. Te pongo un ejemplo, uno de los más polémicos, el de las tomas, porque siempre se dice que, bueno, acá se está criminalizando a los estudiantes, que una manera de manifestarse es tomándose las dependencias. Bueno, yo creo que efectivamente hay un segmento de los desórdenes públicos que no se debe sancionar, digamos, con pena de cárcel como se establece en este tipo penal. Pero hay otros que sí, y dentro de ellos está precisamente el tomarse por medio, digamos, de la violencia e intimidación en las personas, un recinto, sea público o sea privado, dentro de los cuales, por cierto, están los establecimientos educacionales. La diferencia está porque me decían, bueno, ¿y qué pasaría con la inmensa mayoría de las tomas que hubo el año pasado? Si es que fue con fuerza en alguna persona, si es que en el recinto que se tomaron agredieron a un guardia o a quien sea, por cierto que estaría configurado el tipo penal. Pero si es que los tipos rompieron un candado en la noche, entraron y más aún al día siguiente contaron, entre comillas, con el permiso de la persona, la autoridad o el dependiente, digamos, del lugar, bueno, en ese caso no se configura el tipo penal. ¿Y ahí quién asume ese criterio? ¿Quién va a determinar, por ejemplo, si se está teniendo un acto criminal? Por ejemplo, eso recaería en Carabineros, en las fuerzas del orden público. Y ahí finalmente también pueden haber algunas críticas porque va a estar netamente determinado por el criterio de ellos. No, Carabineros lo único que hace es denunciar a su parte policial, que muchas veces lo hace de una manera deficiente, y eso en definitiva se traduce en que hoy día no tengamos personas condenadas por, qué sé yo, cuando sacan los paraderos y hacen fogatas, digamos, afectando no solo el derecho, digamos, a transitar, sino que rompiendo el modelero público. Porque el gran tema acá han sido las pruebas. No, o sea, ese ha sido el debate finalmente. Los que, para contestar la pregunta, quien en definitiva interpreta la ley es el juez, y él ve en definitiva si es que se configura
sea el tipo penal, o sea, el hecho concreto que es punible y la participación de la persona en ese hecho determinado. Es complejo cuando se trata de manifestaciones masivas. Diputado, pero tenemos que avanzar. Un último tema que me gustaría también preguntarle, el reajuste salarial, las palabras del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien señala que en esto también hay una responsabilidad de Renovación Nacional cuando se planteó en primera instancia de que debía ser 200.000 pesos dentro de la discusión. ¿Usted coincide con estas palabras que entregó en el día de hoy? No, totalmente de acuerdo. Pues si es que Renovación Nacional se hubiera alineado con el gobierno desde el principio, seguramente ya tendríamos reajuste. La verdad es que tampoco coincido en que fuera bueno que este fin de semana el ministro hiciera esas declaraciones. Creo que es apagar un incendio con benzina, pero en fin, él sabrá lo que hace y nosotros esperamos que en definitiva se pueda llevar a cabo el reajuste que miles de personas lo están esperando. Perfecto, diputado, le agradecemos muchísimo que haya estado junto a nosotros. Gracias a ti. Los invitamos a una pausa, pero volvemos con más noticias.